Capítulo 3. Las sombras de la noche. Es un hecho maravilloso y digno de reflexionar sobre él, que cada uno de los seres humanos es un profundo secreto para los demás. A veces, cuando entro de noche en una ciudad, no puedo menos de pensar que cada una de aquellas casas envueltas en la sombra guarda su propio secreto, que cada una de las habitaciones de cada una de ellas encierra también su secreto, que cada corazón que late en los centenares de millares de pechos que hay es, en ciertas cosas, un secreto para el corazón que más cerca de él late. Y así, por lo que a este particular se refiere, tanto el mensajero que regresaba a caballo como los 3 viajeros encerrados en el estrecho recinto de una diligencia eran, cada uno de ellos, un profundo misterio para los demás, tan completo como si separadamente hubiesen viajado en su propio coche y una comarca entera estuviese entre uno y otro. El mensajero tomó el camino de regreso al trote, deteniéndose con la mayor frecuencia en las tabernas que hallaba en su camino para echar un trago, pero sin hablar con nadie y conservando el sombrero calado hasta los ojos, que eran negros, muy juntos y de siniestra expresión. Aparecían debajo de un sombrero que, más que tal, semejaba una escupidera triangular, y sobre un tabardo que empezaba en la barbilla y terminaba en las rodillas del individuo. «No, Jeremías, no», murmuraba el mensajero fija la mente en el mismo tema. «Eso no puede convenirte. Tú, Jeremías, eres un honrado menestral, y de ninguna manera convendría eso a tu negocio. Resucitado, que me maten, si no estaba borracho al decirme eso». Tan preocupado le traía el mensaje que varias veces se quitó el sombrero para rascarse la cabeza, la cual, a excepción de la coronilla que tenía calva, estaba cubierta de pelos gruesos y ásperos que le caían casi hasta la altura de la nariz. Mientras regresaba al trote para transmitir el mensaje al vigilante nocturno de la banca Telson en Temple Bar, quien había de pasarlo a sus superiores, las sombras de la noche tomaban tales formas que le recordaban constantemente el mensaje, al paso que, para la yegua, constituían motivos de inquietud, y sin duda alguna debía detenerlos a cada paso porque se manifestaba bastante intranquila. Mientras tanto, para los viajeros que iban en la diligencia que corría dando tumbos, aquellas sombras tomaban las formas de sus semicerrados ojos y confusos pensamientos les prestaban. Parecía que el banco Telson se hubiera trasladado a la diligencia. El pasajero que al establecimiento pertenecía, con el brazo pasado por una de las correas, gracias a lo cual evitaba salir disparado contra su vecino cuando el coche daba uno de sus saltos, cabeceaba en su sitio, con los ojos medio cerrados. Creía ver que las ventanillas del coche, el farol que los alumbraba débilmente y el bulto que hacía el otro pasajero eran el mismo banco y que en aquellos momentos él mismo realizaba numerosos negocios. El ruido de los arneses era el tintineo de las monedas y pagaba más letras en 5 minutos de lo que el banco Telson, a pesar de sus relaciones nacionales y extranjeras, había pagado nunca en 3 veces en el mismo tiempo. Luego, ante el adormilado pasajero, se abrieron los sótanos del banco, sus valiosos almacenes, sus secretos, de los que conocía una buena parte, y él circulaba por allí con sus llaves y alumbrándose con una vela, viendo que todo estaba tranquilo, seguro y sólido como lo dejara. Pero aunque el banco estaba siempre con él y aunque también le acompañaba el coche de un modo confuso, como bajo los efectos de un medicamento opiado, había en su mente otras ideas que no cesaron durante toda la noche. Su viaje tenía por objeto sacar a alguien de la tumba, pero lo que no indicaban las sombras de la noche era cuál de los rostros que se le presentaban pertenecía a la persona enterrada. Todas, sin embargo, eran las faces de un hombre de unos 45 años y diferían principalmente por las pasiones que expresaban y por su estado de demarcación y de lividez. El orgullo, el desdén, el reto, la obstinación, la sumisión y el dolor se sucedían unos a otros y también sucesivamente se presentaban rostros demacrados, de pómulos hundidos y de color cadavérico. Pero todos los rostros eran de un tipo semejante y todas las cabezas estaban prematuramente canas.
Un centenar de veces el pasajero, medio adormecido, preguntaba a aquel espectro: ¿cuánto tiempo hace que te enterraron? Casi 18 años, contestaba invariablemente el espectro. ¿Habías perdido la esperanza de ser desenterrado? Ya hace mucho tiempo. ¿Sabes que vas a volver a la vida? Así me dicen. ¿Te interesa vivir? No puedo decirlo. ¿Querrás que te la presente? ¿Quieres venir conmigo a verla? Las respuestas a esta pregunta eran varias y contradictorias. A veces la contestación era: espera, me moriría si la viera tan pronto. Otras salía la respuesta de entre un torrente de lágrimas, para decir: llévame junto a ella. Otras se quedaba el espectro admirado y maravillado y luego exclamaba: no la conozco, no te entiendo. Y después de estos discursos imaginarios, el viajero en su fantasía cavaba la tierra sin descanso, ya con la azada, con una llave o con sus manos, a fin de desenterrar a aquel desgraciado. Por fin lo lograba y con el pelo y el rostro sucios de tierra se caía de pronto. Entonces al tocar el suelo se sobresaltaba y despertando bajaba la ventanilla para sentir en su mejilla la realidad de la bruma y de la lluvia. Pero aún entonces, con los ojos abiertos y fijos en el movedizo rastro de luz que en el camino iba dejando el farol del vehículo, veía cómo las sombras del exterior tenían el mismo aspecto que las del interior del coche. Veía nuevamente la casa de banca en Temple Bar, los negocios realizados en el día anterior, las cámaras en que se guardaban los valores, el mensajero que le mandaron. Y entre todas aquellas sombras surgía la cara espectral y se acercaba a él de nuevo. ¿Cuánto tiempo hace que te enterraron? Casi 18 años. Supongo que querrás vivir. No lo sé. Y cavaba, hasta que el impaciente movimiento de uno de los pasajeros le indicó que cerrara la ventanilla. Entonces, con el brazo pasado por la correa, se fijó en las formas de aquellos dos dormidos, hasta que su mente perdió la facultad de fijarse en ellos, y de nuevo fantaseó acerca del banco y de la tumba. ¿Cuánto tiempo hace que te enterraron? Casi 18 años. ¿Habías perdido la esperanza de ser desenterrado? Hace mucho tiempo. Las palabras estaban aún en su oído, tan claras como las más claras que oyera en su vida, cuando el cansado viajero se despertó a la realidad del día y vio que se habían alejado ya las sombras de la noche. Bajó la ventanilla y miró el exterior, al sol naciente. Había un surco y un arado abandonado la noche anterior al desuncir los caballos. Más allá vio un bosquecillo en el cual había aún muchas hojas amarillentas y rojizas. Y aunque la tierra estaba húmeda y fría, el cielo era claro, el sol nacía brillante, plácido y hermoso. 18 años, exclamó el pasajero mirando al sol. Dios mío, estar enterrado en vida durante 18 años. Capítulo 4. La preparación. Cuando la diligencia hubo llegado felizmente a Dover, a media mañana, el mayordomo del hotel del rey Jorge abrió la portezuela del coche, como tenía por costumbre. Lo hizo con la mayor ceremonia porque un viaje en diligencia desde Londres, en invierno, era una hazaña digna de loa para el que la emprendiera. Pero en aquellos momentos no había más que un solo viajero a quien felicitar, porque los dos restantes se habían apeado en sus respectivos destinos. El interior de la diligencia, con su paja húmeda y sucia y su olor desagradable y su oscuridad, parecía más bien una perrera de gran tamaño. Y el señor Lorry, el pasajero, sacudiéndose la paja que llenaba su traje, su sombrero y sus botas llenas de barro, parecía más bien un perro de gran tamaño. ¿Habrá mañana barco para Calais, mayordomo? Sí, señor, si continúa el buen tiempo y no arrecia el viento. La marea sube a las 2 de la tarde. ¿Quiere cama, señor? No pienso acostarme hasta la noche, pero deseo una habitación y un barbero. ¿Y el almuerzo a continuación, señor? Perfectamente. Por aquí, señor, la Concordia para este caballero. El equipaje de este caballero y agua caliente a la Concordia. Que vayan a quitar las botas del caballero a la Concordia. Allí encontrará el señor un buen fuego. Que vaya enseguida un barbero a la Concordia. El dormitorio, llamado La Concordia, se destinaba habitualmente al viajero de la diligencia y ofrecía la particularidad de que, al entrar, siempre parecía el mismo personaje,
pues todos iban envueltos de pie a cabeza de igual manera. En cambio, a la salida era incontable la variedad de los personajes que se veían. Por consiguiente, otro criado, dos mozos, varias muchachas y la dueña se habían estacionado al paso del viajero, entre la Concordia y el café, cuando apareció un caballero de unos 60 años, vestido con un traje pardo en excelente uso y luciendo unos puños cuadrados, muy grandes y enormes carteras sobre los bolsillos, y que se dirigía a almorzar. Aquella mañana el café no tenía otro ocupante que el caballero vestido de color pardo. Se le puso la mesa junto al fuego. Al sentarse, quedó iluminado por el resplandor de las llamas y se quedó tan inmóvil como si quisiera que le hiciesen un retrato. Se quedó mirando tranquilamente a su alrededor, en tanto que resonaba en su bolsillo un enorme reloj. Tenía las piernas bien formadas y parecía envanecerse de ello, porque las medias se ajustaban perfectamente a ellas y eran de excelente punto. En cuanto a los zapatos y las hebillas, aunque de forma corriente, eran de buena calidad. Ajustada a la cabeza, llevaba una peluca rizada que más que de pelo parecía de seda o de cristal hilado. Su camisa, aunque no tan buena como las medias, era tan blanca como la cresta de las olas que rompían en la cercana playa. El rostro, habitualmente tranquilo y apacible, se animaba con un par de brillantes ojos que sin duda dieron mucho que hacer a su propietario en años juveniles para contenerlos y darles la expresión serena y tranquila propia de los que pertenecían a la banca Telson. Tenía sano color en las mejillas y su rostro, aunque reservado, expresaba cierta ansiedad. Y como los que se sientan ante el pintor para que les haga el retrato, el señor Lorry acabó por dormirse. Le despertó la llegada del almuerzo y dijo al criado que le servía: «Deseo que preparen habitación para una señorita que llegará hoy. Preguntará por el señor Jarvis Lorry, o tal vez solamente por un caballero del banco Telson. Cuando llegue, haced el favor de avisarme». «Perfectamente, señor. ¿Del banco Telson, de Londres, señor?» «Sí». «Muy bien, señor. Tenemos el honor de alojar a los caballeros del banco Telson en sus viajes de ida y vuelta de Londres a París. Se viaja mucho en el banco Telson, señor». Sí, somos una casa francesa y también inglesa». «Es verdad, pero vos, señor, no viajáis mucho». «En estos últimos años no. Han pasado ya 15 años desde que estuve en Francia por última vez». «¿De veras? Entonces no estaba yo aquí todavía. El hotel estaba en otras manos entonces». «Así lo creo. En cambio, me atrevería a apostar que una casa como el Banco Telson ha venido prosperando, no ya desde hace 15 años, sino tal vez desde hace 50. Podrías decir 150, sin alejaros de la verdad». «¿De veras?» Y abriendo a la vez la boca y los ojos, al retirarse de la mesa, el criado se quedó contemplando al huésped mientras comía y bebía. Cuando el señor Lorry hubo terminado su almuerzo, se dirigió a la playa para dar un paseo. La pequeña e irregular ciudad de Dover quedaba oculta de la playa y parecía esconder su cabeza en los acantilados calizos, como avestruz marina. La playa parecía un desierto lleno de piedras y escollos, en que la mar hacía lo que le venía en gana, y lo que le venía en gana era destruir, pues rugía y bramaba por doquier. Algunas personas, muy pocas, estaban entregadas a la pesca en la playa, pero en cambio por las noches eran numerosos los que frecuentaban aquel lugar, mirando con ansiedad al mar, especialmente cuando subía la marea. Y algunos comerciantes que apenas realizaban operaciones ganaban, de pronto, enormes fortunas, y lo más notable era que nadie en la vecindad podía soportar siquiera un farolero. A medida que avanzaba la tarde y empezaban las sombras, se cubría el cielo de nubes y las ideas del señor Lorry parecían oscurecerse también. Cuando ya fue de noche y se sentó nuevamente ante el fuego, en espera de la cena, su imaginación cavaba sin cesar, mientras distraídamente miraba los carbones encendidos. Una botella de clareta a la hora de la cena no perjudica a ningún cavador, y cuando ya el señor Lorry se disponía a beber el último vaso, resonó en el exterior un ruido de ruedas que avanzaba por la calle para entrar por fin en el patio de la casa. «Debe ser la señorita», se dijo dejando sobre la mesa el vaso que iba a llevar a sus labios.
Pocos minutos después llegó el camarero a anunciarle que la señorita Manette acababa de llegar de Londres y que con el mayor gusto vería al caballero de la casa Telson. El caballero se bebió el vaso de vino y después de ajustarse la peluca, siguió al camarero a la habitación de la señorita Manette. Esta era sombría y tétrica, pues sus paredes estaban tapizadas de color muy oscuro, tono que también tenían los muebles. Las tinieblas de la estancia eran tan densas que al principio el señor Lorry no creyó que allí estuviera la señorita a quien debía ver, hasta que la divisó ante él, junto al fuego y débilmente alumbrada por dos velas. La joven parecía no tener más de 17 años, tenía el rostro muy lindo, los cabellos dorados, unos hermosos ojos azules y la frente despejada e inteligente. Y cuando el caballero fijó sus ojos en ella, parecía recordar a la niñita a quien llevara en sus brazos muchos años antes, en un viaje a través de aquel mismo canal. Pero la imagen mental que acudiera a su memoria se desvaneció enseguida y el caballero se inclinó ante la señorita. «Tened la bondad de sentaros, caballero», exclamó ella con voz armoniosa y de ligero acento extranjero. «Os beso la mano, señorita», exclamó el señor Lorry, haciendo nueva reverencia y sentándose en el lugar que le indicaran. «Ayer, caballero, recibí una carta del banco informándome de que se había sabido o descubierto. La palabra es lo de menos, señorita. Algo acerca de los escasos bienes que dejó mi padre, al que nunca conocí, hace tantos años que murió». El señor Lorry se revolvió inquieto en la silla. «¿Y qué hace necesario mi viaje a París, donde había de ponerme en relación con un caballero del banco enviado allí con este objeto?» «Soy yo mismo». La joven le hizo una reverencia y el caballero se inclinó a su vez. «Contesté al banco, caballero, que si se consideraba necesario mi viaje a Francia, toda vez que soy huérfana y no tengo quien me acompañe, por lo menos deseaba estar bajo la protección de este caballero. Según supe, él había salido ya de Londres, pero creo que le mandaron un mensajero para rogarle que me esperase. Me considero feliz de haber sido honrado con el encargo, y más me complacerá llevarlo a cabo». «Os doy las gracias, caballero», contestó la joven. «Os estoy muy agradecida. Me anunciaron en el banco que el caballero me explicaría todos los detalles del asunto y que debo prepararme para oír noticias sorprendentes. Desde luego, he hecho todo lo posible para prepararme y os aseguro que siento deseos de saber de qué se trata». «Naturalmente», contestó el señor Lorry. «Yo», después de ligera pausa, añadió, ajustándose mejor la peluca, «es muy difícil de empezar». Y se quedó silencioso en tanto que la joven arrugaba la frente. «¿No nos habremos visto antes, caballero?», preguntó la joven. «¿Lo creéis así?», exclamó sonriendo el señor Lorry. Ella permaneció silenciosa, sin contestar, y el caballero añadió, «En vuestra patria de adopción, señorita, supongo que desearéis que os trate como si fueseis inglesa». «Como gustéis, caballero». «Señorita Manette, yo soy hombre de negocios, y con respecto a vos, he de llevar a cabo un negocio. Cuando oigáis de mis labios lo que voy a decir, tened la bondad de no ver en mí otra cosa que una máquina que habla, porque en realidad no seré otra cosa. Con vuestro permiso, pues, voy a referiros ahora, señorita, la historia de uno de nuestros clientes». «¿Una historia?». «Sí, señorita, de uno de nuestros clientes. En nuestros negocios bancarios llamamos clientes a todas nuestras relaciones. Se trataba de un caballero francés, un hombre de ciencia, de grandes dotes intelectuales, un doctor». «¿De Vivois?». «Sí, señorita, precisamente de Vivois. Como el doctor Manette, vuestro padre, este caballero era de Vivois. Y también como el señor Manette, vuestro padre, el caballero en cuestión era muy conocido en París. Tuve el honor de conocerlo allí. Nuestras relaciones eran puramente comerciales, aunque de carácter confidencial. En aquel tiempo estaba yo en nuestra casa francesa, y de ello hace, por lo menos 20 años. «¿En aquel tiempo? ¿Puedo preguntar qué tiempo era?».
Se casó con una dama inglesa y yo era uno de sus fideicomisarios. Sus asuntos, como los de muchos otros caballeros franceses, estaban por completo en manos del Banco Telson. De la misma manera soy, y he sido, fideicomisario de veintenas de nuestros clientes. Estas son relaciones de negocio, señorita. No hay en ellas amistad alguna, interés particular, ni nada que se parezca a sentimiento. En el curso de mi vida comercial he pasado de uno a otro de la misma manera como durante el día paso de un cliente a otro. En una palabra, no tengo sentimientos. Soy una máquina y nada más. Y continuando mi relación. Pero caballero, me estáis refiriendo a la historia de mi padre y ahora se me ocurre que cuando murió mi madre, que solamente sobrevivió a mi padre 2 años, vos fuisteis quien me llevó a Inglaterra. Estoy casi segura de ello. El señor Lorry tomó la manecita que avanzaba hacia él y respetuosamente la llevó a los labios. Luego, tras de arrellanarse en su silla, añadió: Sí, señorita, fui yo. Y eso os convencerá de que realmente no tengo sentimientos y que todas mis relaciones con los clientes son puramente de negocios. Desde entonces habéis sido la pupila del Banco Telson y yo no he procurado siquiera veros de nuevo, ocupado como estaba en otros asuntos. Sentimentalismos. No, no tengo tiempo para ello, pues me paso la vida ocupado en mover inmensas sumas de dinero. El señor Lorry volvió a alisarse la peluca, por más que no era necesario, y continuó. Así pues, señorita, lo que acabo de referir es la historia de vuestro padre, pero ahora vienen las diferencias. Si vuestro padre no hubiese muerto cuando murió, no os asustéis. En efecto, la joven se había sobresaltado. Os ruego, prosiguió el señor Lorry, que moderéis vuestra agitación. Aquí no se trata más que de negocios, como iba diciendo. Pero la mirada de la joven lo descompuso de tal manera que, tartamudeando, prosiguió. Como iba diciendo, si el señor Manette no hubiese muerto y si en vez de morir hubiese desaparecido silenciosa y misteriosamente, si no hubiera sido muy difícil adivinar a qué temible lugar había ido a parar, si no hubiese existido algún compatriota suyo tan temible que resultara peligroso hablar aún en voz baja de vuestro padre, es decir, sin correr el peligro de verse encerrado para siempre más en alguna olvidada prisión, si su esposo hubiera implorado del mismo rey, de la reina, de la corte y hasta de las mismas autoridades eclesiásticas que le dieran noticias del desaparecido, aunque siempre en vano, entonces la historia de vuestro padre habría sido la misma de ese infortunado caballero, el doctor de Vivois. Continuad, caballero, os lo ruego. Voy a proseguir, pero ¿no os faltará valor? Cualquier cosa es preferible a la incertidumbre en que me habréis dejado. Habláis con calma y seguramente está ella tranquila. Así me gusta, añadió, aunque su actitud parecía menos complacida que sus palabras. Se trata solamente de un negocio que hay que llevar a cabo. Ahora bien, si la esposa del doctor, aunque era una dama de gran valor y muy animosa, sufrió tanto por esta causa antes de que naciera su hijo. No fue un hijo, caballero, sino una niña. Bien, una niña. Esto no altera el negocio. Así pues, señorita, la pobre dama sufrió tanto antes de nacer su hija que se resolvió ahorrarle la herencia del dolor que ella había sufrido y le hizo creer que su padre había muerto. No, no os arrodilléis. ¿Por qué os arrodilláis? Para suplicaros que me digas la verdad. Oh, caballero, compadeceos de mí, decidme la verdad. Ya lo haré, ya lo haré. Pero esto no es más que un negocio. Me aturulláis y no podré seguir. Si, por ejemplo, me decís cuánto suman 9 veces 9 peniques o los chelines que hay entre 20 guineas, me dejaréis más tranquilo. Sin contestar a esta pregunta, la joven hizo un esfuerzo por dominarse y advirtiéndolo su interlocutor, exclamó: Bien, perfectamente. Cobrad ánimo. Se trata solamente de un negocio y de un buen negocio. Señorita Manette, vuestra madre tomó la resolución que he indicado y cuando murió, con el corazón destrozado por el dolor y sin haber dejado ni un momento de hacer indagaciones con respecto a vuestro padre,
os dejó a los 2 años de edad en camino de crecer hermosa, feliz y sin penas, y libre de la oscura nube que había representado para vos la incertidumbre de no saber si vuestro padre continuaba encerrado en un calabozo y seguía sufriendo las torturas de estar enterrado en vida. Miró compasivo a los dorados cabellos de la joven, como si hubiese temido verlos con algunas hebras de plata. Ya sabéis que vuestros padres no tenían gran fortuna, añadió, y que cuanto poseían fue debidamente asegurado en favor de vuestra madre y de vos misma. No se han hecho nuevos descubrimientos de dinero, pero se detuvo sin valor para continuar, y después de ligera pausa añadió, pero él, en cambio, ha sido encontrado, vive. Muy cambiado probablemente y convertido en una ruina, pero debemos tener esperanzas de algo mejor. Lo esencial es que vive. Vuestro padre ha sido llevado a la casa de un antiguo criado en París y allí vamos a dirigirnos. Yo para identificarle, si me es posible, y vos para devolverlo a la vida, al amor, al deber, al descanso y al bienestar. La joven se estremeció y luego en voz baja exclamó, voy a ver a su espectro, será su espectro, pero no él. El señor Lorry acarició las manos de la joven y dijo, tranquilizaos, señorita, ahora ya conocéis todo lo bueno y todo lo malo. Vamos al encuentro del desdichado caballero, y después de un feliz viaje por mar y por tierra, os encontraréis a su lado. La joven, en el mismo tono de voz, exclamó, yo he sido feliz y he gozado de libertad y nunca me ha perseguido su fantasma. He de deciros algo más, prosiguió el señor Lorry, tratando de fijar la atención de la joven. Cuando le encontraron, llevaba otro nombre, pues el suyo o se olvidó o alguien tuvo interés en que permaneciera ignorado. No hay por qué tratar ahora de averiguarlo, ni tampoco hay razón para indagar el por qué durante tantos años estuvo preso, ya porque se olvidaran de él o porque quisieran tenerlo encerrado hasta su muerte. Estas indagaciones serían peligrosas. Es mejor no hablar de nada de eso, por lo menos mientras estemos en Francia. Yo mismo, aunque soy súbdito inglés y empleado en el Banco Telson, con toda la importancia que en Francia tiene la casa, evito hablar del asunto y no llevo conmigo ni un papel que a ello se refiera. Todos los poderes que me acreditan para resolver este asunto se comprenden tan solo en una palabra: resucitado, lo cual no significa nada. Pero, ¿qué es eso? La pobrecilla no me oye siquiera. Señorita Manette. La joven estaba inmóvil y silenciosa, privada de sentido, con los ojos abiertos y fijos en él, como si fuese una estatua. El caballero no se atrevió a tocarla, temiendo hacerle daño, pero se apresuró a gritar, pidiendo socorro. Apareció una mujer de aspecto bravío y el señor Lorry observó que era roja de cabeza a pies, pues rojo era su gorro, rojos sus cabellos y su rostro y rojo su vestido. Entró corriendo en la estancia, precediendo a los criados de la posada y sin pensarlo gran cosa dio un empujón al caballero, mandándole a la pared más cercana. Eso no es una mujer, pensó el señor Lorry. Más bien parece un hombre. ¿Qué haces ahí mirando?, exclamó aquella mujer dirigiéndose a las criadas. ¿Por qué no vais a buscar de lo necesario en vez de quedaros mirándome así? Traedme enseguida sales, agua fría y vinagre. Y en cuanto a vos, añadió dirigiéndose al señor Lorry, no podías decirle todo eso sin asustarla. Mira cómo la has dejado, pálida como una muerte y sin sentido. ¿A eso llamáis ser banquero? El señor Lorry no supo qué contestar y se quedó humildemente junto a la pared, sin atreverse casi a mirar, y la mujer tomó los remedios que habían traído los criados, ordenándoles luego que se marcharan si no querían que les dijese algo desagradable. Espero que pronto recobrará el sentido, observó el señor Lorry. No por lo que hayáis hecho, contestó la mujer. Pobrecilla mía. Espero, añadió el señor Lorry, después de una nueva pausa y con la misma humildad, que acompañaréis a la señorita Manette en su viaje a Francia. Sois un tonto, exclamó la mujer. ¿Creéis que si la providencia hubiese dispuesto que había de viajar por mar, me habría hecho nacer en una isla? Y como esto era de difícil contestación, el señor Jarvis Lorry se retiró para meditar.